Hola, buenas, ¿qué tal? Monstruos ocultos en las sombras, grandes dioses ancestrales, demonios, exorcismos. Cuando no entendemos algo, lo primero que solemos hacer es ponerle nombre y construir alguna historia a su alrededor. Así nos sentimos más seguros, por más terrible que sea la narrativa de la que impregnemos lo que no comprendemos. Suele haber más de un aviso a navegantes en estas historias y magia, mucha magia, aunque sea negra. ¿Y otra cosa más? A estas historias solemos asociarles lugares y personas insignificantes. Quizá porque nos produce tanto terror lo que no entendemos como lo que intuimos acerca de nosotros mismos. Lo que podríamos llegar a hacer cualquiera, en cualquier lugar del mundo, por remoto y apacible que fuera, si llegasen a flaquear nuestros escrúpulos. De esto va esta ficción de hoy. De monstruos que se ocultan en las sombras y de monstruos que se pasean muy cerca de nosotros bajo la luz del sol. Hoy hablamos de Endémico, junto a su directora, Marta González, y su guionista, Rosa Cabrera. Bienvenidas, bienvenidos. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Padre Gael, ¿son así los exorcismos? Anda, vete al colegio, chaval. ¿Sigues siendo sacerdote? Creo que ya no es ni cura, que le han echado. Salgado, acordona la zona y que nadie suba ni baje por el camino hasta que amanezca. ¿No vais a subir a investigar? Necesito ver esos símbolos. ¿Te sangra el pecho, Gael? Tengo un mal presentimiento. Siento como... Aléjate, padre. ¿Ha oído hablar del escritor americano H.P. Lovecraft? Me temo que no. Pues un hombre versado en demonología como usted debería haberlo hecho. ¿Crees que habrá pactado con el demonio? Yo he puesto 100 euros porque va a haber romance. Es que lo presiento. ¿Doblo la apuesta? ¿A que no? Atrévete y apaga la luz. Atreveos, atreveos, que merece la pena. Bueno, tanto Marta como Rosa proceden del mundo audiovisual. Marta se formó en dirección e interpretación en Reino Unido, ha trabajado como actriz, como directora de doblaje, ha creado efectos especiales para el audiovisual, algo que descubrí, entre otros datos curiosos, en el podcast que le dedicó Valeria Marcón en el Club Mundo Audiolibro hace un año. Y bueno, actualmente ya en España Marta es fundadora de la productora Plan Fiction, eso sí, previo paso por Podium Podcast, donde dirigió la ficción sonora Luna Llena, Luna Sangrienta. Y bueno, en cuanto a Rosa, es guionista y directora también. Como guionista ha trabajado en guiones de series, largometraje, documental, dramaturgia, y también es suyo el guión de un corto muy bonito, muy sobrio, dedicado al suicidio, que igualmente ha dirigido ella misma y se titula Abril se fue en noviembre. Un corto que yo he tenido la oportunidad de ver hace no demasiado tiempo y bueno, no puedo más que recomendarlo. Y bueno, ahora ya sí, hechas ya las presentaciones, Marta, Rosa, hola, qué placer, qué lujo poder disfrutar de vosotras el día de hoy, además aquí en los Podcast Days y en esta cabina maravillosa de Studio Bricks, que bueno, muchísimas gracias tanto a Jordi como a Oriol por dejárnosla porque esto es un lujazo. Hola Arantxa, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, para mí es un gran placer, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo lo que estáis viendo de Podcast Days? ¿Qué tal estos días? A mí me encanta, pero además de todos los talleres que tenemos y todo, lo que me gusta es ver a mis compañeras, a mis colegas, como a ti, como a Rosana, como a Rosa, como a todo el mundo, ¿no? Es el placer de conocer a gente que es tan apasionada, ¿no? Para hacer estos podcasts. Es lo que más me gusta, la diversidad, ¿no? Cada uno tira por su lado, pero es mucha pasión y mucha creatividad. Ya lo creo, estoy de acuerdo. Bueno, Marta, vamos a hablar ya de ficción sonora. Yo soy cofundadora de Plan Fiction con Edu Robles. Sí, es verdad que lo vi también el otro día, pero muy bien puntualizado eso. Bueno, lo primero que me gustaría saber de ti, Marta,
esto que he dicho de Podium Podcast, he visto, bueno, mi pregunta es, ¿habías tenido algún contacto profesional con la ficción sonora antes de volver a España? Porque, como digo, tu primera ficción es esta que he mencionado antes, ¿no? La de Luna Llena, Luna Sangrienta, del Club del Terror, que es una ficción además de 2021, si no me equivoco, con lo cual relativamente reciente. Y la segunda ya es de la que vamos a hablar hoy, que es Endémico, que es de 2023. ¿Cómo llegas a Podium Podcast? ¿Qué tiene la ficción sonora para que te llegue a interesar al punto de crear, junto con Edu Robles, Plan Fiction, que al final es una productora, como vosotros decís, dedicada a la ficción sonora? Sí, pues mira, yo estaba trabajando mucho tiempo en Londres y entonces pues trabajaba para Netflix, Disney World, y lo hacíamos a través de una compañía que se llama Sud Digital. Y allí, pues yo creo que el año 2020, en 2020, me mandaron dirigir el doblaje de un documental súper interesante que se llama La Ciudad del Miedo, Fear City, que es en Nueva York contra la mafia, ¿no? Y entonces era una miniserie que es, pues eso, True Crime, y Netflix me dijo, bueno, pues con 8 actores es suficiente, pero ¿qué va? ¿Qué dices? Salía ahí un montonazo de gente y yo dije, por lo menos 14 actores. Pero claro, ya me metía en el lío, entonces les escribía a los actores, vamos a ver, esta es una pedazo de producción, la música es maravillosa y quiero que deis lo mejor, si no, es que tampoco se les pagaba mucho, pero digo, bueno, aquí todo el mundo tiene que poner su pasión y su alma. Y entonces, claro, pues al decir la música que había, al contactar más con ellos, al ser más apasionados y todo eso, pues allí ya estableces más una relación más que de director a actor, ya de los gustos, de lo que te gusta, de tal. Y ahí es donde surgió Luna Llena, Luna Sangrienta. ¿Que allí conociste a alguien de Podium, entonces estaban implicados en el proyecto o algo así? No. ¿O cómo? Fue uno de los actores que se llama Juan Francisco Corredera, Sí. que trabajaba en la SER. Ah, de acuerdo. Y entonces me presentó el guión y a mí me gustó, le dije, ¿quieres que lo hagamos? Pues lo hacemos. Se unió Edu, que es un gran actor y además la acaban de nominar, ha tenido un award, One Voice Award al mejor performance de, yo qué sé, de los anuncios y tal, que es un crack este hombre. Y allí pues los 3 decidimos hacerlo, decimos pues venga, sí, todos apasionados, pues vamos a hacer esto. Y allí es cuando lo hicimos. ¿Por qué Podium? Bueno, estaba el Club del Terror, además, ya estaba funcionando, si no recuerdo mal, ¿no? Pero Juan Francisco Corredera, lo que pasó es que él hizo el guión, el diseño sonoro, también se encargó de la carátula, también se encargó del teaser, se encargó de un trabajo muy completo. Y lo que pasó es que era tiempos de COVID, estaban las ERES, y a los que trabajaban en Prisa les dijeron, tenéis que firmar este contrato de exclusividad, señores. Que ustedes, aunque hagan un trabajo, independientemente de estar en la SER o fuera de la SER o fuera de tal, no lo podéis poner en ninguna plataforma de la competencia. Total, que estábamos vendidos, porque claro, vamos, están los ERES, tienes que firmar esas cosas. Con lo cual lo hicisteis vosotros con vuestros recursos. Con nuestros recursos, no es de lo plantasteis Podium. en Podium. No, y no lo podíamos vender ya en ningún otro sitio, estamos de acuerdo. vendidísimos. De acuerdo. Entonces, y además, si Podium quería ponerlo, muy bien, pero si no, nos lo tragábamos con papas fritas. Jolín, madre mía. Vale. Entonces, la verdad es que no, es una cosa que estábamos vendidos y entonces ya no sabíamos qué hacer. Y bueno, al principio mostraron interés, pero nosotros no podíamos negociarlo con otras plataformas o decidir subirlo independientemente, no podíamos. Total, que bueno, pues que porque decidieron ponerlo cuando a ellos les venía bien, 0 euros, y ya está, pues es que no fue forzado. Bueno, y de ahí... Lo siento, ¿querías que tirara algún...? No, está bien saber las cosas como son, ¿eh? A mí me parece estupendo saber las historias tal y como son. Y de ahí os gustó la experiencia, imagino, la disfrutasteis, ¿no? Nos encantó. Hombre, era difícil porque, acuérdate, era la COVID, trabajamos a... A Edu ya lo conocías, ¿no? ¿Lo conociste ahí? ¿Lo conociste en esa ficción o ya lo conocías de antes? No, de trabajar con ellos. A Juan Francisco Corredera en esa, también le dirigí en otra, y a Eduardo ya le dirigía muchas más. Y entonces ya
Sí, vamos, pero personalmente no le conozco a Corredera, fíjate. Bueno, desde aquí le mando un saludo enorme. Y ahí ya montáis Plan Fiction, decidís Entonces, que lo sí, tenéis que hacer. entonces queríamos hacer más y mejor, Vale. sin tanta prisa, sin tener tal y decir, bueno, aquí ahora la vamos a montar un poquito más gorda. Vale. Es un planteamiento muy chino, que la mujer de Eduardo es china. Entonces, este es el planteamiento, va en 3 pasos, ¿no? El primer producto tú lo sacas al mercado y ahí pues, te llueve todas las críticas y tal, y aprendes un montón, Claro, ¿vale? Claro. Este es el caso De luna llena. Luego, el segundo ya es mucho más profesional, intentas hacer lo que tú querías, ¿vale? Y luego ya el tercero, que es el que queremos hacer, ya es la bomba y la perfección dentro de lo que cabe. Bueno, desean escuchar, ahora nos contará. Bueno, como dices, vuestra tarjeta de presentación como Plan Fiction claramente es endémico a día de hoy, hasta que creéis esa perfección que va a ser el tercer gran capítulo de Plan Fiction. Pero bueno, está endémico, es una ficción sonora que es un thriller de terror, sacado adelante como producción independiente, además, ¿no? Imagino que con todo el esfuerzo del mundo, como les pasa a todas las producciones independientes, y que aún así, y esto es algo que a mí me sorprendió mucho al principio, cuenta con figuras muy conocidas y muy reconocidas profesionalmente, ¿no? Tanto en el elenco actoral como en el guión, por ejemplo. Aquí tenemos a Rosa como muestra. ¿Qué supone hacer algo así, Marta? ¿Qué supone hacer un proyecto como este, un proyecto independiente con todo el esfuerzo que requiere? ¿Merece realmente la pena tanto esfuerzo sin tener un apoyo económico detrás? Hombre, merece la pena, lo que pasa es que no lo puedes hacer con la continuidad que quieres, porque, por ejemplo, pues trabajo con Eduardo, que es el técnico de sonido y también diseña el sonido, pues claro, Marta, que me voy a hacer una voz, Marta, que voy a hacer tal, entonces se extendió más, lo teníamos que haber acabado, bueno, enseguida casi. Pero lleva mucho tiempo el diseño sonoro, te come mucho tiempo. ¿Y qué me preguntabas? ¿Ves? Ya me he perdido. Si te ha merecido la pena, ¿lo volverías a hacer si volvieras Sí, atrás? Sí. Y esa es la ilusión de montar todo el proyecto, de decir, bueno, tengo aquí un proyectazo, lo voy a hacer una maravilla y yo voy a llamar a todos, a los dioses de la voz, a los dioses del que sea. A ver, carátula, voy a llamar a Roto, el del país. Oye, que me dice que no pasa nada. A ver, ¿sabes? Y vas llamando a todos los que quieras, pero que sean buenos y que quieras dirigirles, vamos a ver. El guión, pues se lo dije a Alicia Luna antes. A los que quieras dirigirles. Se lo propuse a Alicia Luna. Se ríe aquí. Antes. Y entonces... Maestra mía y profesora y... Claro, porque yo querida. ves, pues oye, que me decía que no, pues nada. Y Alicia escuchó un poco Luna llena, Luna sangrienta y le horrorizó, claro. Dijo, las voces suenan a doblaje, suena todo no sé qué, y yo... Alicia, que ya lo sé, que es el primer proyecto, que lo que quiero hacer es en las siguientes voces más naturales. Es que imposible convencerla. No. Pues bueno, total, entonces me puse a buscar a alguien que yo quisiera trabajar y que estuviera dispuesta, y entonces descubrí a Rosa, y Rosa tenía cortos, ¿no? Rosa tenía de todo, abarcaba todo. Y digo, a mí me gusta trabajar con gente inteligente que tenga una idea global de todo, ¿no? Y dije, pues Rosa, perfecto, se lo voy a plantear, ¿no? Y Rosa, pues sí, Rosa dijo, bueno, pero me tienes que pagar y tanto. Y digo, que no hay dinero en el audio. Ahí en el audio y... Tuvo que regatear un poco. Parece, ¿no? Bueno, tú tienes mucha experiencia además con esto. Bueno, sí, o sea, quiero decir que me llama la atención, ¿no? Que siempre que yo soy bastante ajena a este mundo del audio todavía, y, o sea, siempre sí os he notado como que comentáis mucho la precariedad con la que se hace, y es como en el audiovisual siempre la gente se está quejando de eso, entonces es como una lección de decir, siempre hay alguien como que va todavía más, bueno, no sé si peor, pero vamos, que el audio imagino que estará económicamente peor, pero también es verdad que saca proyectos adelante con mucho menos recursos. Mucho menos, y eso claro. Es muy interesante, ¿no? Creo que era Miguel Roca, esto lo tengo que confirmar, pero creo que era este político el que decía que dinero hay.
Otra cosa es para qué. Eso desde luego. No. Habrá que ver cómo se distribuyen los recursos, pero es muy duro llegar a ellos, desde luego, en cualquier medio, especialmente cultural. Bueno, Endémico es la adaptación de la novela del mismo título de Ángela Pinó. ¿Cómo surge el proyecto? Marta, ¿ya conocías a Ángela? ¿Conocías la novela? ¿Cómo comienza todo? Vale, a Edu le pidieron narrar el libro para Audible, yo creo, ¿sabes? Y entonces dijo, tengo aquí este proyecto que está muy bien, me lo leí, eran 200 páginas o más, ¿no? Hay un poquillo más, sí. Sí, pero entre 200 y 300, pero no, sí, se lee muy bien, muy rápido. O sea, se lee muy a gusto la novela, ¿no? Sí, entonces es un thriller. Lo que pasa es que estaba adornado ahí de toda una movida de magia negra, sí, y yo qué sé, ¿no? Sí. Y bueno, entonces pues dije, pues sí, se le puede sacar mucho jugo, los personajes estaban muy bien diseñados, la relación entre ellos, la trama. Entonces nada, pues decidimos que sí, que merecía la pena, hablamos con Ángela, firmamos un contratillo y tal, porque ya estaba con Ediciones Apache, sí, yo creo que sí. Ángela es una mujer fantástica. Claro, que esto no te ha dejado es terminar. Ingeniera. Claro, esto no te ha dejado terminar antes. Hemos empezado a hablar, pero claro, tú le propones a Rosa, a Ángela, imagino también trabajar. Ellas te dicen, este es mi presupuesto, cariño, para que utilicen mi novela o para que trabaje. Ah, no, Ángela no te pidió nada. Ángela decía, cuando le propusimos, Ángela, que vamos a hacer aquí una maravilla y tal, y no sé qué, y la convertimos a ti. Dice, yo me voy con estos locos. Dijo, sí, lo que pasa es que como tengo a Ediciones Apaches, tenéis que hablar con negociar ellos. Con ellos, sí. Claro. Pero como te decía, Rosa te dice, este es mi presupuesto, yo cobro por trabajar. Tuve Entonces, que rebajar. ¿cómo? Ah, vale. Tuve que rebajar y un poquillo, ¿no? La mitad, la pobre. ¿Y con Ediciones Apache también, cómo fue? Pues nada, lo que hicimos es... ¿Y todo esto a pulmón? Bueno, yo estaba intentando convencer a todo el mundo que fueran a porcentaje. Claro. Entonces a veces colaba y otras veces no, claro. Claro. Con Rosa no coló y dijimos, bueno, que también nos parece muy bien, ¿eh? Claro, y con eso dejábamos la posibilidad de como quisieran. Entonces yo creo que con Ángela hicimos un poquito de dinero y luego un porcentaje de la venta y tal, que no ha habido suerte todavía. Bueno, poco a poco. Y ya entrando en el guión, como hemos dicho, es una adaptación de la novela de Ángela Pinó. ¿Cómo se afronta un trabajo como este, Rosa? La creación de un guión de una audioserie a partir de una novela, 200 páginas, acabas de decir. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una guionista cuando tiene algo así? Y además para el audio. Bueno, la verdad que, o sea, como estaba comentando Marta, sí que es una novela como muy disfrutona, ¿sabes? Sí, se lee muy... A mí bueno, thriller, terror, sí es como una cosa que me gusta y no he escrito, no había escrito thriller, sí, pero con más cosas tirando a terror no me había dado por escribir, aunque sí que soy espectadora o oyente de ese tipo de contenido, pero sí que era o sea, yo recuerdo el proceso como bastante gozoso porque era como muy entretenido. Sí, bueno, pues leer la novela es eso, se lee muy rápido, y creo que ya tenía como, ¿no? Un público que conocía la novela. Hizo un trabajo muy bueno porque los requisitos era que no hubiese narrador, ¿no? Claro, tú te pones en contacto con ella y le dices, lo que quiero es esto. Sí, le digo, 5 episodios, no quiero narrador. Entonces, claro, pues se narra las cosas que ven los personajes enfrente, ¿no? Lo que están viendo es lo que te están contando. Y entonces, ella quitó muchísimo, que era parte del pasado del exorcista renegado. Lo hizo súper bien, ¿no? Entonces se enfocó muchísimo. Que aún así va apareciendo. Es que ella no se acuerda. Claro. Que no, sí me acuerdo. No, pero... Entonces se enfocó en la trama del thriller que hizo muy bien. Claro. Pero es que encima luego escuchando a Ángela Pinó en una entrevista, ella dice que es que primero escribí un thriller. Y luego quiso presentarlo a una gótica o de terror y tal, y entonces fue cuando lo empapó con las cosas estas extrañas, ¿no? Que ella muy bien quitó, porque es que había
había, por ejemplo, una trenza de pelo que serpenteaba en la... Claro, en la sí nieve, había, bueno, unas claro, cosas... Bueno, pues es que una novela y una ficción sonora son pues cosas distintas, claro, y entonces sí había muchas, muchas cosas literarias que no iban a funcionar en audio, y bueno, a mí el terror lo que tiene es que es súper evocador. Y entonces, pues era sobre todo centrarnos en las cosas que podían funcionar en audio, sonoro. Que luego a nivel sonoro, que luego Marta pudiera jugar con ello, pues en todo el diseño que se curraron después. Y pues hacer como un trabajo de ver qué es lo esencial de la historia y sobre todo lo que nos funciona mejor para sonoro. Y bueno, también tratando de ser como bastante fiel y bastante respetuosa con la novela, porque bueno, pues eso como era una cosa que yo no quería dejar de hacer o de intentar con el trabajo de Ángela. Y ¿añadiste algo? ¿Algo que no estuviera en la novela, pero a nivel sonoro te funcionara y decidieras que eso debía estar ahí? ¿O potenciaste cosas que había en la novela y directamente no, te creo que no. O sea, pues eso, como había muchas, como en todas las partes de más alejadas de la realidad, con la posesión, y había muchas imágenes y nosotros potenciamos pues eso, había lo de la trenza, y si me acuerdo había como ruidos de muchos insectos, entonces como decidimos bien concretar, sintetizar lo que iba a poder funcionar. Claro, hay mucho contacto con el cementerio y eso, por ejemplo, pues no vas a sorprenderte con ver un cadáver ahí, pero por ejemplo a mí siempre el sonido de cavando en la tierra, no sé qué, pues pocas cosas más inquietantes que esas hay, pues eso sí recuerdo como que era decir digo, esto por ejemplo sí que habría que destacarlo, pues como ese tipo de cosas que iban, todo lo que te potencie la imaginación de claro, lo que te da lugar a echar la imaginación. Claro. A mí hay muchas cosas que me gustan de este guión, Rosa. En particular, me gusta mucho lo bien que has ido plantando las pistas. Porque, no sé, es una de esas ficciones, a mí me da la impresión, en la que merece la pena escuchar una segunda vez. De hecho, yo la he disfrutado mucho más la segunda vez que he escuchado la ficción que la primera, por varios motivos, ¿no? Primero, ya tengo un poco más localizado a los personajes, que al principio me costaba un poco distinguir a los personajes masculinos. Y después porque esas pistas se manifiestan con claridad la segunda vez, que la primera no, aunque estaban ahí. Y eso me encanta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se consigue algo así? ¿Cómo se consigue aportar toda la información, ser honesto con el oyente desde el principio, pero sin caer en la obviedad de que todo sea muy visible desde la primera escucha? Que es algo que consigue, yo soy muy fan de Agatha Christie, he de decir. Y a mí me parece que ella es una maestra haciendo eso. Las pistas están siempre ahí. Tú podrías montar la historia perfectamente sin ningún tipo de problema, cosa que no pasa con Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Que ahí tiene una arenita que ha mirado el microscopio y de repente resulta que... ¿Qué me estás contando? Pero ella sí. Y en tu caso, bueno, en el caso de este guión en particular, la segunda vez es muy disfrutona, porque lo ves, vas viendo perfectamente cuál es el camino que te va a guiar hasta el final, que es tremendo, ¿no? Pues no sé, no sé muy bien. Lo hago de manera intuitiva. ¿Cómo responderte a eso? Yo, bueno, es que creo que había una buena base, no, o sea... Pero tú te haces una planificación, tienes tu folio en blanco y dices, esto tiene que aparecer en el episodio 1, esto no lo sé, ¿sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, fue un trabajo como de ir, como además iba a estar, que eso... Por ejemplo, vamos, que yo que vengo más de audiovisual, ficción, de largometraje, cortometraje, está estructurado de manera distinta. Entonces esto sí que era como una parte que tiene que ir, o sea, varias partes que tienen que ir troceadas y ver un poco dónde acaba, dónde empieza lo siguiente para seguir manteniendo el interés del oyente. Claro. Pero ya te digo, o sea, las pistas, sí, es que sí me parece como que estaba
Estaba muy bien trazada. Estaba bien planteado. Sí, es como una novela que no es a lo mejor lo más original del mundo, pero que está bien, los personajes están bien definidos y... Eso es que, bueno, parece una tontería, pero cuando partes de un buen material, pues claro. no... Lo que pasa es que, claro, en un libro, y ya pasamos a la siguiente, porque además tengo otras 2 cosas acerca del guión que siento curiosidad y quiero hablarlo con las 2. Pero en el caso de un libro da la impresión de que tú puedes ocultar un poco mejor todo, porque hay tanta información que se da cuando uno lee una novela, ¿no? Sin embargo, en el audio uno borra mucho. Y tiene que decidir cómo hace que las cosas estén ahí, pero sin estar del todo. Y a mí me parece que eso es un ejercicio que no es tan sencillo a la hora de hacer una adaptación al audio. Entonces, bueno, ¿sabes? Que desde luego, si trabajas con materia prima buena, tú que has trabajado en doblaje, Marta, si tienes a una buena actriz delante en la pantalla, pues doblarla es mucho más bonito y más fácil. Ya está. Si tienes un mal actor, pues no, pues en este caso... Es lo que dice Posada, si yo no hago nada, si ellos con los ojos lo dicen todo. Bueno, algo hará. Ya. No, pero tienes razón, eso ayuda muchísimo, Sí. pues en el caso de si tienes una buena materia prima, pues Sí. desde luego. Que sí, lo estructuro muy bien, lo hice todo muy bien, pero luego yo me lo cargué un poco porque me dijeron que mejor 8 capítulos. Ah. Se lo mandé a Rosa se le pasó y entonces yo pensé que me dio el ok. Y luego Rosa, bueno, la estructura no me convence mucho. Y yo, pero Rosa... Eso yo lo estaba omitiendo, Pero Marta, ¿no? Ay, lo que sale, qué honrada es aquí, Marta. Y luego también había unos personajes que eran los de de esto las me apetecía hablar, marujas sí. y tal, Sí. que a Rosa tampoco le gustó y quité las del primer episodio porque dije, bueno, yo hago caso, o sea, A mí no todas me las parece... críticas me sí. parecen muy bien. Entonces, pero bueno, a Ángela le gustaron mucho y también le gustaron mucho y a mí me parecía, bueno, un momento de relax y luego, señores, vamos a prepararnos. Y luego también es que lo de las señoras me parecía muy importante porque decían el sentir, ¿no? Claro. Del pueblo, porque es que si no estás metido en la escena y dices, pero ¿y esto qué es? Y estás todo el rato en el túnel. Entonces me pareció muy bien también abrirle un poco la burbuja y descansar un poco y con estas mujeres meter sonidos placenteros. Sí, eso lo vamos a explicar por si alguien no ha escuchado todavía la ficción. La ficción tiene un tono muy dramático, muy duro, muy tal, en general, porque además lo que se cuenta es una cosa pues, fuerte, ¿no? Sí. Pero tiene 2 elementos que son más o menos cómicos. Uno es la persona que trabaja con el exorcista, esta muchacha que va a llegar del sur, Sí, que tiene un acento del sur. Que es lo que decía Rosa, pero ya está la comedia ahí metida, no metas más. Sí, la comedia que tampoco es tanto, que no lo ¿sabes? Que está bien. Decía que ahí hay trocitos de relax. Claro, esta mujer, esta persona que trabaja con él o que ella es periodista y está investigando la historia, además tiene un tono muy optimista, muy agradable, muy luminoso para lo que es él. Claro. Pero después están también estas mujeres que decías, que son mujeres del pueblo, que trabajan para el cura, creo, Sí, o le ayudan no sé porque qué. es que el cura, había el exorcista. acabado nuestro héroe, pues era el típico del libro, ¿no? Y entonces pues se ponen ahí a charlar, pero cambia todo el tono. Sí. Porque cambia música, cambia su tono, desde luego, la manera en que hablan ellas. Y claro, a mí la muchacha, la periodista, no me choca tanto, claro, pero estas me chocan mucho. Y a mí me gusta mucho esta idea del coro, que además se lo mencionabas, creo, a Valeria Marcón también, cuando hiciste la entrevista con ella, le decía, bueno, la idea del coro para que vaya avanzando la historia, la gente tenga más información sin necesidad de... Y a mí esa idea me gusta, pero me parece que el cambio de tono es excesivo, sí. Que te saca un poco, quizá, pues sí, ¿no? Seguramente tienes toda la razón, sí. Bueno, y además encima como la protagonista, que ahora yo no me acuerdo cómo se llama, Anastasia, había decidido, para que diera un poco de contraste, que fuera andaluza, con su acento andaluz, ya le quitaba peso sí, también, o sea, le daba más aire y todo, o sea que... Bueno, no es condición necesaria, yo no diría que es condición necesaria tener un acento andaluz para eliminar peso, pero es verdad que tal y como lo hace, sí. Lo hace de una manera, es simpática, es una es un personaje muy agradable, muy cercano, estoy de acuerdo con esto. Que al principio parecía muy egoísta, ¿no? Sí. Y tal, iba a lo suyo, ¿no? Pero luego ya los dos muestran su lado humano, muy bonito, ¿no? Una transformación de los personajes. Y ahí viene
otra pregunta que también os quería hacer. Y es que yo esperaba ir romance, pero romance de verdad, ¿sabes? Que ahí se es un cura. Bueno, Arantxa, sí, por favor. sí, no, todo lo contrario, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que ahí está él bebiendo sus cosas, es que mucho spoiler, pero él está ahí con su exceso y le dice, no entres en la iglesia que van a hablar de mí, no entres en mi casa que van a hablar de mí. Y dice, ¿qué me estás contando, cariño? Que ya deben estar hablando de ti lo suficiente, pero bueno. Que esperaba romance. Esperaba más romance, y esto es algo que no solamente yo echaba de menos en esta ficción, sino que en general me pasa con casi todas las ficciones. Establecer un vínculo con un personaje de una ficción a mí no me ha pasado todavía. Y me parece que hay una asignatura pendiente a la hora de hacer ficciones, porque debe ser muy complicado. Vamos, no lo sé. Establecer un vínculo. Establecer el oyente con el personaje o con el tipo de relación pero que se para establece. eso crees que es necesario que tengan una historia romántica. No, pero yo creo que ayuda. A mí me habría ayudado, yo creo. Claro, pues ahí vienen las marujas estas Almodóvar que he puesto yo, que ya están cotilleando, y estos triqui y traca, vamos a pues apostar. a mí me gusta que no tengan historia, o sea, me parece de hecho más original que no tengan una historia. No tengan un romance, porque es como más ¿ves? Mira, tópico o más habitual pues que sí. haya historia, y es bonito que tengan ese vínculo de amistad sin que haya... No sé, a mí me hubiera chirriado un poco por muchas cosas. Primero porque es un cura, por la diferencia... Bueno, no sé, no. Oye, el pájaro espino, Ay, ¿no? ¿Era? Sí, pero... no, por supuesto que puede ser, pero mira, se supone que en principio no. Tienes razón. Lo que acabas de decir, por ejemplo, en las marujas estas que pongo yo, que una de ellas es, no voy a decir los nombres porque ahora se me va a olvidar, Villalba y Ezquerra, ¿no? Sí, muy buena, me gusta mucho esa voz. Entonces, por ejemplo, en una de las escenas ellas están escuchando la radio, y en la radio se oye la entrevista que le hicimos a Ángela Pinot. O sea que realmente estamos extrapolándote un poco al escuchante como tú, ¿no? Y dices, a ver qué pasa, ¿no? No, tienes razón. A mí, de todos modos... Pero que es verdad que a lo mejor tenía que haber hecho una transición un poquito más distinta y tal, pero es que llega un momento que te gusta desparramar. Pero que a cada uno... Y te gusta, y entonces ya está, que uno explora, ¿sabes? Sí. Pero a mí es verdad que a mí me ha sacado un poco esa parte de... Me alegro, pues me alegro que me lo digas, porque así ya la siguiente tomo... No, ya está. Y después que cada uno hace lo que le da la gana, me parece muy bien. Como tienen que no, yo hago caso, les quité de la primera escena, las quité, porque yo hago caso a todo el mundo. Claro, a mí me pasaba un poco eso, pero... Pues es que ellas dicen, uy, estos dos, en la primera escena, uy, estos dos, ya verás tú, porque claro, en el pueblo es que como no pasa mucho, ya te inventas todo, sí, ves ahí una pelirroja y al cura y dices, a ver estos. Aquí va a haber algo. En el pueblo y no en el pueblo, ¿no? Y ella estaba indignada y dice, además es que lo comentas antes de que pase nada. Y yo, bueno, es que los pueblos son así. Indignada no, pero un poco que eso, que yo no lo veía, me parecía pues eso, como que te saca un poco de esa atmósfera de terror, que a lo mejor yo para eso probablemente sea más purista, ¿sabes? De estamos a género, pues estamos a género terror. Sí, sí. Y Ángela decía, no, qué guay, me encantan los diálogos, qué guay, Marta. Claro, bueno, sí, opiniones, pero bueno, a lo mejor quizás hubiese sido la solución, el hallazgo hubiese sido utilizar eso, un coro que te cuente, que te implique más, pero en un tono a lo mejor un poco más rebajado. O sea, hubiera sido a lo mejor la solución, un punto intermedio entre ambas cosas, ¿no? Pero efectivamente, como dice Marta, pues para la próxima vez ya se sabe esas para cosas. La ficción perfecta. Y también lo que pasa es que como yo me había leído también la novela, yo sabía lo que había quitado ella y lo que faltaba. Y entonces también en cuestión de guión, ¿no? Al no haber narrador, había muchas cosas que las teníamos que quitar, porque tú imagínate, ¡ay, que me está atacando un animal con ojos sangrientos y escamas verdes y tiene mierdecilla entre las uñas! Y claro, no te lo puedes creer, ¿no? Entonces es como, ¡ay! ¿Sabes? Lo dejas en la imaginación de la gente. ¿Qué es esto? Por favor, que alguien me está atacando. No, y entonces hay muchas cosas que tuvimos que quitar, cambiar de tal, porque claro, al ser forzado es que no funciona. Entonces así vamos aprendiendo muchas cosas. Pero vamos, que fenomenal, menos mal que... Háblame ahora un poco del casting. Como te digo, me interesa mucho esto de las voces, la dirección de actores, de actrices. ¿Qué es lo que buscas tú en una actriz? Cuando te planteaste Endémico, ¿qué buscabas? Pues que lleguen, que te toquen.
O sea, quiero una actuación, me da igual a lo mejor que esté un poco impostada, pero que te llegue. O sea, prefiero voces naturales. Pero, claro, hay veces que las voces muy naturales o la gente de audiovisual, pues a lo mejor no pronuncia, no tiene una dicción suficientemente buena y entonces entonces no llega o no te llegan, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que te lleguen. Entonces, por ejemplo, aquí estaba clarísimo los dos personajes principales, que era Eduardo Robles, Edu Robles y Masi. Entonces eso los tenía clarísimos. Ya había trabajado con ellos, claro, yo he trabajado ya con varios actores, ya sé por dónde van. Vale. Y entonces aquí me llegaban muchas voces, porque yo pregunto a los amigos, por favor, quiero, y entonces defino perfectamente al personaje. Este personaje es así, tiene esta tal, tiene este tipo de voz, pero puede variar, y comento lo que pasa, su objetivo, de dónde viene, dónde va, y, ¿sabes? Y las distintas cargas emocionales o estados de ánimo para que la gente ya se vaya poniendo. Entonces, qué difícil, es que no lo conseguía. Y digo, pues no lo arrancamos hasta que no consiga a una voz. Al gran Kanioski. Sí, es maravilloso, ¿eh? El gran Kanioski le llamábamos. El tratante de artes, él, ¿no? Sí. Es maravilloso, maravilloso. Y entonces ya... Muy bien. Entonces ya es que él lo empapa todo, ¿no? Y además él ya llegó a grabar ya con su personaje, ¿no? Muy poquito, tuve que cambiar un poco más el ritmo en algunas cosas porque se hacía un poco el ritmo muy tal. Vale. ¿Cómo grababa ahí? ¿Online? ¿Tú te conectabas con ellos? ¿Ellos te mandaban? ¿Tú te conectabas con ellos? Sí, todos grababan en el estudio de Edu, ¿no? Y entonces Edu ya, que es un magnífico de esas cosas, ponía una pantallita y se me veía a mí en la pantallita. De acuerdo. Y yo decía, no me pongas en la pantalla, que solo me vean. No, que es muy importante que te vean porque eres muy expresiva. y a veces cuando alguien hacía algo horroroso, yo hago... Claro, eso de ser expresiva a veces es bueno, a veces es malo cuando estás dirigiendo. Y claro, el actor decía, porque no hundes la moral a la gente. Y el a mí me actor pasa. decía, no te ha gustado nada. Y yo, no, sí, perfecto. Y ahora vamos a hacer otra versión. Mentirosa. Sí, es que eso... que luego los directores también tienen que saber mentir y decir, bueno... Totalmente, totalmente. Bueno, entonces este señor ya venía con su personaje, respiraba ya, porque yo me imaginaba un personaje tipo Blue Velvet que respiraba con una escafandra y tal, ya le puse ahí, incluso los dibujos sale con una escafandra cuando no lo tenía, yo creo que en tal, que en la descripción. Bueno, pues... nada, le dimos un poquito de ritmo en algunas cosas, que hubiera más progresión, que hubiera tal, pero luego ya a la hora de editarlo, pues cortábamos mucho para darle más rapidez. Vale. O, ¿sabes? Sí, en esas cosas, y luego hay que hacer un poco de maquillaje en todos sitios, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Y bueno, otra duda que tengo, he visto que la música de cabecera es de Luis Rico. ¿Esa Sí. es la única música suya a lo largo del podcast? ¿El resto de las músicas son...? ¿Cómo funciona lo de la música que tenéis? Yo estaba pensando en John Ford, que pone esas músicas tan así, no sé, me gustaba ese estilo. Entonces dije, quiero cabeceras con algo que ya te sumerja en la historia, ¿no? Luego me di cuenta que no pegamos mucho. Pero ya estaban ahí y entonces y yo había dado el ok porque como no habíamos grabado todavía, pues yo la siguiente vez la música lo último. Bueno, total, que las otras músicas también usé a un rapero porque hay una zona donde hay una discoteca de los jóvenes, ¿no? Y entonces usé un raperillo, GCG, muchas gracias desde aquí. Y luego ya puse en un montón de librerías y luego también pagando Artlist, que es la más barata y bueno, consigues algunas cosillas. Y luego también tiro de música clásica que tiene dominio público. Entonces, por ejemplo, metía una ópera de La Serenata de Mefistófeles. Y entonces ahí, por ejemplo, pues esa, por ejemplo, cuando Fausto está negociando con el demonio, pues vamos, a nuestro gran Kanioski, cuando aparece en la escena, se va oyendo esa ópera que le está escuchando. Buenos días. Adelante, pase.
Señor Vilas, el padre Gael en su presencia. No se levante de la mecedora, por favor. Gracias por recibirme. Gracias, Spencer. Sea bienvenido, padre. Este caserón es impresionante, señor Vilas. Techos altos, unas vistas impresionantes de la mina a través de los ventanales. El Fausto negociando. O sea que hay muchos guiños al espectador que de repente quiere de verdad saber qué coño está pasando ahí. Entonces, para que cuando lo vuelvan a escuchar, como tú decías, que se disfruta más. Veramente, porque es demasiado, es muy engrudo, es verdad, ¿eh? Total. Que luego también usé un adagio de Mozart, Vale. con clarinetes, que era de dominio público, y además este señor, el que lo tocaba, Wilson McCall, había hecho a mano, había diseñado a mano los clarinetes de madera y todo eso, o sea, Wow. precioso. Entonces ya es el final, entonces rebaja el tempo. ¿Y esto del dominio Es un público, de la tempo. música clásica de dominio público, dónde lo saca? ¿De Wikipedia? De Wikipedia, por ejemplo, no sé qué, por ejemplo, sí. en Wikipedia. Ahí entonces hay dices, bastante, a ver, ¿verdad? entonces dices, a ver, tal, y entonces lo había donado y era de dominio público. Sí, y digo, sí, este sí. tío, y era de la universidad de no sé qué y tal, y digo, pues, aquí lo cojo y además la calidad es buena. Buah, qué bien. Sí. De todas maneras, ahí pongo, ¿En los créditos? en los créditos pongo todo. El ruido de una silla, Muy bien. el flash de un toilet, que lo usamos porque había uno de los personajes que era muy cerdo, y qué asco te da cuando oyes que alguien flashea el toilet y luego te da la mano, ¿no? O te abre la puerta. Dije, aquí Cierto, metemos sí. un flash y ya verás tú que es que ya tiene que entrar en la psique de cualquiera que lo esté Eso, por escuchando. ejemplo, es una genialidad de sonido, no estaba en guión, ¿no? Claro, es que luego el guión que nos pasa Rosa, Claro. luego ya hacemos el guión técnico, entonces ya digo, pasos, llave, no sé qué. Vamos, pongo todas las tonterías del mundo y luego ya son las atmósferas. Vamos a ver dónde estamos. Claro. Y luego ya, a ver, como si hay mucho miedo, si hay no sé qué, pues ya te sabes. Yo estoy hablando demasiado, como siempre. No, pero muy bien, muy bien. Pero bueno, ya vamos a ir llegando al final. Yo hago siempre en todas las entrevistas 3 preguntas muy cortitas, que son, la primera, ¿cuál es la ficción sonora que hayáis escuchado que más os haya gustado hasta la fecha, excluyendo las vuestras? Bueno, la Guerra de los Mundos se puede considerar. Bueno, sí. El caso Sondetes ¿Te me gustó, hombre, era muy sencillo, ¿no? Porque era muy conversacional, no era una psicóloga tratando y tal. Sí. Y entonces, pero me pareció que estaba muy bien y además me recordaba mucho a las radionovelas que yo escuchaba de pequeña, porque la que nos cuidaba siempre a las 5 es que era su pasión y se acababa el mundo y allí se escuchaba lo que ella decía. Y luego, por ejemplo, he escuchado Titania y tal, me gusta muchas cosas, pero al ser que tratan temas tan novedosos como inteligencia artificial y no sé qué, los finales, claro, ¿cómo van a acabar un final de inteligencia artificial? Entonces los finales nunca llego. Qué difícil es Me hacer un buen complicado final escribir un buen final, ¿no? en cualquier cosa, ¿verdad? O matas a todos, ¿no? Decides que todos se mueren y ya, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Vámonos. Sí, el clásico, todos muertos y se acaba. ¿Verdad? Fuera problema, ¿no? Ya está. A mí hay 2 finales, bueno, hay muchísimos finales en la literatura, pero hay 2 que se me han quedado especialmente clavados. Uno es el final de 100 años de soledad, que me parece soberbio, tan bueno como el principio, que ya es muy bueno. Y el final de 10 negritos, el bueno, porque Agatha Christie al parecer escribió 2 finales para 10 negritos y hay uno en el que mueren todos y ese es maravilloso, funciona súper bien. Pues me acabo de volver a leer 100 años, 100 años de de soledad. soledad, maravilla. Y es otra perspectiva. La verdad es que disfruto, pero antes era todo más mágico. Me impregnaba más, no sé qué. Y ahora estoy leyendo muchos clásicos y tal, ¿no? Y no te sientes impresionada. No es claro, para tanto. hombre, por ejemplo, El Guardián El Guardián del Trecente, ¿no? y entonces, es que claro, esa novela cambia mucho en función de la edad a la claro, que lo lees. porque te das cuenta que era muy teenager, ¿no? Que era muy adolescente, ¿no? Que tocaba los temas, ojo, entonces ya pero lo tomas de... Lo que te cuenta esa novela es muy triste, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, os sigo preguntando. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ficción sonora que no hayáis escuchado aún
os gustaría que se hiciera algún día? ¿Qué ficción sonora os gustaría escuchar o hacer algún día que no se haya hecho hasta la fecha? Uy, qué complicado. Bueno, ¿qué ficción sonora? Es más, yo creo que qué experiencia, ¿no? Puede darme. Entonces, podría ser también, sí. En plan sonidos, ¿no? Que ahora con el 8D o binaural, llámalo como quieras, son todo ilusiones, ¿no? Que a lo mejor incluso, por ejemplo, un estéreo simplemente que uno va un poquitín más lento que el otro y te da la sensación de son ilusiones, ¿no? No lo estamos grabando con muchos micrófonos alrededor, sino que ponemos la ilusión, ¿no? Más lejos a lo mejor suenan más o menos los graves, no sé qué, ¿sabes? El espacio, juegas, tal. Pues es que a mí eso sí que me encantaría, ¿no? ¿Te gustaría también realmente sentirte en el espacio? Sí, pues más. Lo mismo eso tenga que ser una experiencia en un lugar localizado, una escucha compartida. O una escucha compartida, pero en un sitio habilitado, ¿no? Con esto del Ambisonics y estas cosas. Claro, por ejemplo, tú imagínate audiovisual que las cámaras en vez de tener que estar ahí, ¿sabes? Llevándolas y todo eso, que fueran como bolitas con ojos, ¿no? Y hacen y se mueven por el aire, ¿no? Pues lo mismo. Pues mira, no me parece mala idea. Bolitas con aire. Entonces tú ya sabes. Bueno, y ya para terminar. Pues lo mismo, sí, ¿no? Que tú lo estás mismo en mitad, sonido. que es lo que Para intentamos nosotros, que tú estés en el medio y todo surja alrededor tuyo y de verdad que lo sientas, ¿no? Y entonces la palpitación de uno de los personajes, en no sé qué, no sé cuántos y tal, no sé. Y es que muy difícil llevarse eso a los auriculares, ese es el gran reto probablemente, ¿no? Yo quiero que se haga eso y que no necesites auriculares. Esa es claro, pero eso es en una sala con una escucha... Es más sencillo conseguir eso, que el oyente se concentre y, o sea, como que lo que hay que cambiar más es que sea una sociedad más sonora que visual, ¿no? Que siempre, o sea, más de audio que de visual. Claro. Por eso creo que el reto del, o enseñar del sonoro del audio es eso, o sea, que es que uno por vaya supuesto seguir presentando ese tipo de proyectos pero claro que es que pues eso, en un mundo cada vez menos concentrado y menos centrado cuesta como mucho, porque es que eso que estás diciendo, yo digo, pues es que a lo mejor eso en X años, no tardando mucho con todo lo que avanza todo, eso se consigue. Pero es como cambiar el chip o sea, los que tenemos que cambiar el chip somos los oyentes, escuchantes. Sí, pues probablemente. Y ya la última, de este mundillo de la ficción sonora, mencionad a una persona a la que admiréis. Dadme un nombre. Arantxa, tú. Pero a mí, ¿cómo me va no, yo Arantxa, que no me estás contando. Bueno, claro. Que yo lo acepto estupendamente, pero eso no puede ser. No, yo es que no conozco a mucha gente en este mundillo, pero vamos, sí que tú y yo nos hemos conocido, que ha sido en un curso con Mona, por ejemplo, con Mona León. Pues no sé, a mí me resultaron muy, muy interesantes sus clases y la manera en la que ella hace sus proyectos. A mí me gustó mucho, tanto el resultado como la manera en la que ella nos transmitió su conocimiento. Sí, fue espectacular, ese curso fue muy, muy chulo y ella a mí me parece de las mejores. Es que a mí Arantxa me gusta, no, lo digo en serio, porque ¿que estudiaste matemáticas? Sí, bueno. Matemáticas. Y le da todo... El enemigo, ¿no? Y le da todo un rollo muy filosófico, muy bonito, y a mí me encanta, vamos. Ay, pues muchas gracias, Marta, de verdad, que estoy muy contenta, te voy a entrevistar más veces. Bueno, pues hasta aquí. No me gustan las entrevistas. Pues muchísimas gracias por todo, Rosa, Marta, ha sido un gran placer, me lo he pasado estupendamente. Muchas gracias a los Podcast Days, a la gente de Estudio Brick, que ha sido maravillosa. Y bueno, y hasta la próxima, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias por invitarnos. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my
within. And when the cold wind blows in my heart, I dream of you.